Quiero invitarle que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2. Y dice así el Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante es que conozcamos la voluntad de Dios y nos ubiquemos en el centro de la voluntad de Dios. Pregunto si lo que acabo de leer es cierto. ¿Por qué es tan difícil aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y es que tenemos una lucha continua con respecto a esto. Este versículo es muy conocido, lo leemos muchos, lo sabemos de memoria, pero cuando lo llevamos a la práctica, ahí entonces perdemos. Ahí entonces no podemos alcanzar o no podemos aplicarlo en nuestras vidas, y entonces empezamos a luchar y a batallar. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra. Y qué bueno es, Señor, saber que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Háblanos en esta hora, pero también toca nuestro espíritu, moldea nuestro carácter de tal manera, Señor, que podamos aceptar tu voluntad y sin ningún contratiempo, problemas, circunstancias. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que traigas paz a nuestras vidas, que traigas el gozo, Señor, y que traigas esa sumisión, esa sujeción de parte nuestra a ti, para que podamos estar y aceptar tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias y estamos atentos a tu palabra en esta hora. Amén y amén. Entonces, una de las luchas más fuertes que vive la iglesia es sujetarse al plan o al propósito de Dios, pues en nuestra naturaleza humana siempre queremos salirnos con nuestros propios deseos. El pecado ha cegado la visión de la humanidad, así que la persona que no ha sido salva ve la vida con una perspectiva totalmente falsa o errada. Pero los cristianos verdaderamente nacidos de nuevo no ven la vida de una manera confusa e incierta, sino como algo planeado y con un propósito, pues sus ojos han sido abiertos a la verdad espiritual. Pero lo insólito es que muchas veces esto pasa aún en cristianos, porque luchan con esto. Esto debe ser el paso o el estado natural y normal de una persona que ha entregado su vida a Cristo y que ha nacido de nuevo. Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 18 dijo lo siguiente: he venido a dar vista a los ciegos. Y el Evangelio de Cristo nos enseña a ver a nuestra necesidad y nos enseña a entender nuestra impotencia y nos permite entender la gracia redentora ofrecida por el Señor a una humanidad perdida. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? En realidad es que yo quiero que ustedes reconozcan que son totalmente indefensos y que son totalmente imperfectos. Entonces, cuando usted entiende eso, a usted le va a quedar muy fácil acercarse a Dios, someterse y sujetarse a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que usted hace en su intelecto, en su capacidad, en su visión, son meros arranques que no lo van a llevar a ningún lado y a ningún lugar. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos cualquier criatura, que no somos un accidente y que no llegamos a los pies de Cristo por casualidad. Estamos donde estamos hoy porque formamos parte de un plan en Dios que se ha convertido en su voluntad para nosotros. Ya no estamos en tinieblas y sabemos, de dónde venimos y por qué estamos aquí, y sabemos a dónde vamos. En Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, leemos lo siguiente. Esto es importantísimo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, amén. Hay un plan y hay una voluntad suprema de Dios, y debajo de ella hay un plan o hay una voluntad individual y particular de Dios. Y en Efesios capítulo 1 lo que acabamos de leer es ese plan
supremo de la voluntad de Dios para la vida y para la humanidad en general. Entonces, lo que está diciendo aquí es que este es un gran misterio y que Él nos lo hizo conocer, ese ministerio de su voluntad que de antemano estableció en Cristo para llevar a cabo. Y es que en el tiempo de Dios, Él quería reunir en Cristo todas las cosas, tanto como las que están en el cielo, como las que están en la tierra. Esa es la voluntad perfecta de Dios. En un momento futuro, que ya está muy cercano, estaremos todos con Él. Por eso Él dice que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que ni uno solo se pierda. Entonces, el llamado supremo de Dios, la voluntad suprema de Dios, es reunirnos todos en Cristo como una familia y en el reino de los cielos disfrutar de ese pueblo para Él por la eternidad. Entonces, nada de la voluntad de Dios particular y personal para su vida se va a salir de este propósito general. Esto es como cuando usted va a una empresa y está en la sala de espera y hablan de la misión y hablan de la visión. La misión habla de todo el trabajo que se está haciendo en el presente, cómo se hace, qué camino están tomando, qué cosas están haciendo, qué está marcando la diferencia. Pero la visión está mostrando lo que la empresa planea hacer o llegar al cabo de 5, de 10 o 20 años, o posiblemente a entregarle a una nueva generación una empresa con unos planes, con unos propósitos bien claros y fundamentados. Entonces, este plan general es la visión que tiene Dios para su pueblo. Y los planes particulares podría decir que es la misión de cada uno. Entonces, ¿para qué Dios nos ha traído? ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué Dios nos ha puesto donde nos ha puesto? Y de eso se trata. Entonces, nada de lo que hay para usted, nada de lo que hay para mí, se va a salir del marco de esa voluntad macro o de esa visión general a mediano y largo plazo. Y es reunirnos todos en torno a Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso esto? Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? Que a través de todas las edades ha sido el deseo de Dios para los hombres y para las mujeres redimidas y santos conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y en el Salmo 143, versículo 10, David lo entendió y oraba de esta manera: enséñame a hacer tu voluntad. Pregunto, ¿está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Iglesia, somos exhortados a hacer la voluntad de Dios. Efesios 5:17 nos revela lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Iglesia, insisto, ¿conoce la voluntad de Dios? ¿Sabía usted que el deseo de Dios es que también alcancemos la sabiduría más elevada para poder entender los caminos de Dios? Jesús dijo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o no son de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 17. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda falsa religión y se vuelve el sello de nuestra verdadera sinceridad sobre nuestro servicio a Dios. ¿Cómo lo presenta la Biblia? No lo haga solo como si lo observaran o quisiera ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Iglesia, debemos anhelar la voluntad de Dios para nuestras vidas, más que cualquier cosa. Usted puede tener paz en su corazón si encuentra la voluntad de Dios, pero puede ser infeliz con muchas cosas si se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser desdichado con riquezas y fama si está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede ser feliz en el sufrimiento si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede experimentar agonía teniendo buena salud y si se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Usted puede estar, óigame bien esto, contento en la pobreza si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser desdichado en la riqueza si se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Usted puede experimentar paz y calma en medio de la persecución, pero puede ser una persona infeliz y deprimida en medio
de las aclamaciones y las celebraciones si se encuentra fuera de la voluntad de Dios. Todo en la vida gira alrededor de estar en la voluntad de Dios. Estar o no estar en la voluntad de Dios es vital que descubramos su plan para nuestras vidas. Ahora, quiero que veamos cómo podemos hacer esto, cómo podemos entrar dentro de la voluntad de Dios. Y de eso es lo que vamos a empezar a ver en este momento. En primer lugar, tenga una buena relación con Dios. La Biblia revela que Dios tiene un plan para cada vida. Y si vivimos en comunión constante con Él, entonces nos dirigirá hacia el cumplimiento de ese plan o de su perfecta voluntad. A veces nos conformamos con mucho menos que con el plan de Dios. Sin embargo, si usted ha sustituido lo mejor por lo bueno, no se desespere y ponga su confianza en Dios. Y si no eres cristiano, ponga su vida en las manos de Dios. Si somos fieles a Él, entonces Él hará con nosotros cosas buenas y fructíferas para su gloria. Tenga en cuenta que la voluntad de Dios será revelada a los creyentes que han nacido de nuevo. En el libro de Romanos, o en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, Dios nos revela su plan a través de la palabra. Dios no lo hará nunca a través de adivinos ni de oráculos. Su voluntad es revelada para los que han confiado en Cristo. Él comparte sus planes con los que han sido redimidos y transformados. Usted no puede conocer la voluntad de Dios para su vida a menos que recurra a la cruz. Iglesia, si desea el plan perfecto de Dios, tiene que poner su vida en las manos de Dios. Usted tiene que aceptar el plan de salvación ofrecido por Jesús en la cruz y aceptar la promesa del Espíritu Santo para caminar en vida nueva. Solo a través de Cristo le podremos tener una relación con el Padre. No hay otro camino. Él es el camino para llegar al Padre. Iglesia, la Biblia nos dice cómo Dios nos revela su plan. Y quiero que veamos algunos puntos de cómo Dios nos empieza a hablar de una manera especial. Y en primer lugar encontramos en Isaías 34:16. Consulten en el libro del Señor y lean, dice la palabra. Entendamos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En un testamento, una persona expresa su voluntad con un testamento y es nulo e inválido si no está escrito y no está firmado. En el Nuevo Testamento tenemos un testamento de Dios prescrito por siglos, nunca ha sido revocado y sigue vigente hoy. Es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. Y óigame bien esto, es la voluntad de Dios que seamos santificados, nos apartemos de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, deseos, emociones y pasiones de una manera santa y honrosa. Allí lo expresa la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4:3. No es la voluntad de Dios que los creyentes sean sometidos nuevamente al yugo de esclavitud del pecado, Gálatas 5:1. Y 1 Juan 2:6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Segundo, el Espíritu Santo quiere que la voluntad que tengamos de parte de Dios sea expresada con corazones agradecidos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En una era de inconformidad, en una era de ambición, de egoísmo y de queja continua, es fácil ser preso de la ingratitud, del inconformismo y de los reclamos. Dios quiere que tengamos corazones agradecidos. Es importantísimo y es parte de la voluntad de Dios. En tercer lugar, es la voluntad de Dios que caminemos rectamente. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El mundo no puede refutar a los que caminan rectamente y los que practican el bien. El mayor y más convincente testimonio de un cristiano es una vida transformada. Y ese será un testimonio que gritará
a los oídos de aquellas personas que antes le conocían. En cuarto lugar, es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En quinto lugar, es la voluntad de Dios que los cristianos se amen. Y esto es vital, que lo podamos entender y comprender. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, nos revela lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La mayor evidencia de que Cristo está morando en vosotros es que ustedes se amen como hijos de Dios. Cuídense en entrar en conflictos, en entrar en polémicas, en pleitos por partidos políticos, por equipos de fútbol, de cualquier deporte, discusiones infructuosas. Que el amor de Dios sea un principio que prevalezca en su vida para siempre. Entonces, esto es importante por encima de toda circunstancia. En sexto lugar, es la voluntad de Dios que ninguno perezca. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos lo siguiente. Primera de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ojo con esto: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, si usted desea conocer la voluntad de Dios para su vida, aparte un tiempo diariamente para leer la Biblia. Léala con actitud de oración, medite en ella y Dios le revelará su buena voluntad. En séptimo lugar, otro aspecto para tener en cuenta es que la voluntad de Dios es revelada a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesús resucitó y subió al cielo, envió a la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Espíritu Santo. Y Él prometió que cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, pues no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Juan 16:13. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios solo a los hijos que creen. Y Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo para que les revelara la voluntad de Dios. Hechos 16, versículos 6 y 7. Y en Hechos 13:2. La voluntad de Dios se revela en una conciencia transformada. No se amolden a este mundo, sino sean transformados, y así podrán conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuche su conciencia. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestra conciencia se hace sensible a la voz del Espíritu de Dios. Este es la que nos dice qué es lo que Dios quiere que hagamos. En 1 Timoteo 3:9 leemos lo siguiente: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Si la conciencia está pervertida y cauterizada por el pecado, no es confiable, pero cuando nacemos de Dios, nuestra conciencia pecaminosa es purificada y nuestros corazones perciben la voluntad de Dios. Una conciencia purificada ve con los ojos del Espíritu, y lo que antes parecía correcto, ahora es incorrecto, y lo que antes parecía necio, ahora es sabio. Ahora, toda la luz de la palabra tiene sentido. 2 Corintios 5:17, incluyendo la conciencia. Y leamos qué dice 2 Corintios 5:17. Bendito sea el nombre de Dios. Qué bueno es ser edificados en la palabra y aprender cada día más y más de lo que el Señor tiene para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo nuestra conciencia, nuestra manera de ver las cosas, de la manera de percibir las cosas. En noveno lugar, la voluntad de Dios también se revela a través de las circunstancias. Romanos 8:28. Y al justo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Iglesia, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Muchos piden que Dios cambie las circunstancias y
y que cree cosas nuevas conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros propósitos. Y queremos que Dios organice nuestras vidas conforme a nuestra voluntad, y Dios no actúa así. Dios interviene en nuestras vidas. Dios organiza nuestras vidas, pero conforme a su voluntad y a su plan general. Dios tiene un plan para cada uno. Cada circunstancia, cada giro es para el bien de cada uno. Todo está organizado, todo está orquestado para hacernos completos en Él. Cada día el plan de Dios está siendo perfeccionado para el bien nuestro. No permita que las circunstancias lo aflijan. Por el contrario, busque que la voluntad de Dios se revele a través de las propias circunstancias de la vida. Y en 10º lugar, la voluntad de Dios también se revela a través de la oración. Romanos 8:27 nos habla de esto y quiero que lo leamos. Romanos 8:27. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén y amén. La oración nos coloca en la actitud correcta para discernir la voluntad de Dios. Jesús obtuvo su mayor victoria en Getsemaní, en lo secreto, cuando oró, cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil y frágil de rodillas. Si el enemigo de nuestras almas impide que nos arrodillamos, ha obtenido una importante victoria. Te animo a apartar un tiempo de oración con Dios cada día, porque es allí, en el lugar secreto, en ese lugar silencioso y sin distracciones, donde Dios revela su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Ahora, cierro con esto. Si se encuentra lejos de la voluntad de Dios, replantee todo. Usted fue creado para tener comunión con Dios. Dios tiene un plan perfecto para su vida y está esperando pacientemente que usted lo tome. Tal vez usted ha fracasado y se siente decepcionado consigo mismo, pues al echar a rodar sus planes individuales y egoístas en su vida, usted ha visto como castillos de arena que se han derrumbado solos. Sus esperanzas han sido destruidas y nada se ha materializado. La vida es así. Cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, esto es lo que, en esto es que terminan todas las cosas. No lo olvides. El deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No es la voluntad de Dios que usted sufra derrotas tras derrotas. No es su voluntad que usted viva bajo la culpa. Mateo 11:28 nos dice lo siguiente: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. ¿No le parece que no está bien seguir viviendo en nuestros propios planes, en nuestras propias decisiones? ¿No es mejor entregar todo bajo su control? Si se cuenta la historia de un hombre que diseñó el puente de Brooklyn en Nueva York. Él ejecutaría la obra, pero cuando se iba a empezar la obra, él enfermó y estuvo incapacitado por casi 3 años. Y por buen tiempo, y solo cuando el puente fue terminado, él pudo ser llevado en una camilla y lo inspeccionó de punta a punta y luego dijo: exactamente de acuerdo con el plan, tal como lo diseñé. Iglesia, un día nos presentaremos ante Dios. Él inspeccionará su obra y la mía, la pondrá a prueba. Y Él dirá: exactamente de acuerdo al plan. Si usted se somete a la voluntad de Dios, usted vivirá una vida de victoria a lo largo de su existir. Y muchos se maravillarán de ver la obra de Dios en usted. Y su nombre será glorificado. Iglesia, no contienda más con el Señor. Ríndase a Él y entregue el control total de su vida. Soberano Dios, qué difícil, qué fácil suena todo esto, pero qué difícil es ponerlo en práctica, ponerlo a rodar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hay un plan supremo, hay una voluntad suprema, Señor, y es reunir en Cristo Jesús todas las cosas y a todos nosotros, Señor, por la eternidad. Pero hay un plan particular, personal, individual.
que está enmarcado dentro de este plan general, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. No vinimos a la vida en Cristo para seguir viviendo como hasta aquí veníamos haciéndolo. No vinimos para darte órdenes. No vinimos para decretar, para proclamar, para ordenar, para profetizar e imponer nuestra propia voluntad. Vinimos para someternos a tu voluntad. Ayúdanos a ser entendidos. Danos un corazón humilde, danos un corazón sumiso. Y Señor, obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias por cada oyente. Amén y amén.